Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. ¿Qué tal, amigos de Bajo llave? Su podcast favorito de información socio-religiosa. Me acompaña, como siempre, Felipe Monroy. Un placer. Bienvenidos. Maru Jiménez. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión les tenemos un tema que les habíamos estado debiendo desde la temporada pasada, y que son los 100 años de la Guerra Cristera. Ajá. Y para empezar, pues, ¿qué podemos decir, Felipe? A ver. Uy, pues, ¿por dónde? Realmente vamos a tener varios episodios a propósito de esta conmemoración, porque necesitamos abordarlo desde muchas perspectivas. Está la perspectiva histórica, que merece su plano aparte. Está la perspectiva, política derivada de ello. Es decir, nosotros no podemos entender nuestro pueblo mexicano, nuestra política actual, sin la persecución religiosa y sin los acuerdos o los arreglos del 29. Y en esta ocasión realmente nos queremos enfocar en la mirada que ha tenido el episcopado mexicano al acontecimiento. El episcopado mexicano, como ustedes saben, pues es el conjunto de los obispos de México que subsidiariamente están aportando reflexiones y orientaciones teológico-pastorales para que los fieles nos involucremos en estos acontecimientos. Y desde el año pasado, el presidente de la Conferencia del Episcopado, Ramón Castro Castro, comenzó una serie de catequesis para abordar este tema, desde la famosa encíclica Quas Primas de Pontificia, en donde pues abordaba esta complejidad del mundo hace 100 años, y en nuestros últimos dos oportunidades de la Conferencia del Episcopado ha producido documentos orientadores, pastorales, políticos, para mirar este acontecimiento tanto en la luz de la historia como en el momento actual. Estos dos documentos en los que creo que nos podemos centrar bastante, uno fue publicado como mensaje al pueblo de Dios durante la 99 Asamblea del Episcopado Mexicano en noviembre pasado, noviembre de 2025, y recientemente en el marco de los 100 años de la aplicación de las leyes de Plutarco Elías Calles, persecutorias por donde se le vea, de la vida religiosa, que comienzan o son los percutores de no solamente la decisión de los obispos de cerrar los templos, sino también de este abandono que sienten muchos católicos y que lo traducen en una revuelta también violenta, ¿no? Entonces, en estos dos marcos, en noviembre pasado, este mensaje al pueblo de Dios y este nuevo mensaje, dado el 31 de julio del 2026, en este centenario del inicio de este conflicto político-religioso, y que ha dejado tantas heridas y tantas consecuencias en el pueblo mexicano. Yo creo que por ahí podemos ver la manera en cómo el episcopado mexicano ha abordado este tema y ha tratado de orientar al pueblo fiel al respecto, ¿no? Maru, ¿tú cómo ves ese primer documento? Bueno, el primer documento yo lo veo más político que pastoral. Yo veo que hacen un diagnóstico de la realidad mexicana muy crítica, pero sobre todo a la Cuarta Transformación. Sí. Ahí detallan específicamente la problemática que se vive, y nos están diciendo que no nos están hablando con la verdad, que es una problemática muy difícil, muy diferente a la que está viendo el gobierno, a la que se vive en el pueblo mexicano. Yo veo por eso un documento de 9 cuartillas, casi también similar al que se da a conocer ahora en julio, de 9 cuartillas, pero en este primer documento sí hablan muy fuerte en contra de la actual política que se está siguiendo en México. Reivindican toda esta guerra cristera y también casi vuelven a decir que pues hay que alzarnos en armas, ¿no? Entre líneas parece decir. Entre líneas, no directamente, pero entre líneas sí lo dicen. Sí. Pero en este último documento, que además ahora sí se lo dirigen a las autoridades por ser el día del centenario, le bajan mucho de tono. Sí. Oigan, a propósito, perdón por la interrupción, pero justo tan entre líneas está este llamado como a la insurrección, que en esa conferencia de prensa me atreví a preguntarle al presidente de la Conferencia del Episcopado, Ramón Castro Castro, si se estaba reivindicando el lanzamiento de los feligreses de hace 100 años,
en contra de como lo dice, ¿no? De modelos tiránicos de poder que no reconocen estas autonomías de la ciudadanía, y si lo reivindicaba, y entonces él tuvo que decir, no, no estamos llamando a ningún tipo de insurrección ni de levantamiento, ni mucho menos, sino a recordar y hacer memoria de los mártires y todo esto. Pero sí, en este primer documento como que sí se veía una especie, no solamente de crítica durísima en contra del gobierno federal, sino también como una exhortación política a los fieles, como a distanciarse también de sus autoridades formalmente representadas, ¿no? Sí, entonces, ¿y qué cambió de un, o sea, cuáles son sus teorías de qué cambió el discurso de noviembre al discurso de julio? Pues hubo muchas críticas, ¿no? Yo sí veo que hubo muchas críticas por parte de bueno, de los analistas políticos, algunos que le entraron al tema, académicos, los académicos, analistas religiosos, pero habría que ver si al interior del episcopado cómo fue recibido, si realmente los obispos se identificaron, aunque se supone que ese documento de noviembre se consensó durante la asamblea, pero habría que ver qué tanta respuesta hubo de los obispos, ¿no? Si realmente ellos se sintieron identificados y si realmente ellos, que son la vía directa con los fieles, lo iban a transmitir. Claro, claro. No, y además muchos de los fragmentos de ese documento en realidad denostaban la capacidad no solamente analítica, sino de visibilidad de la realidad a la que las autoridades civiles estaban o tenían acceso. Es decir, en el documento critican que el gobierno o las autoridades no ven lo que el pueblo ve, no ven las heridas del pueblo, no ven a los desaparecidos, no ven. Y yo creo que decirlo así tan rápido podría ser justo, porque en efecto hay muchos problemas, pero quizá a algunos obispos en cada una de las regiones les complicaba la relación con las autoridades estatales o municipales, porque al ser una crítica tan dura entre una autoridad es incapaz de ver este dolor, pues entonces los obispos no tenían manera de dialogar con las autoridades estatales y municipales, porque básicamente estaban o habían sido denostadas de antemano por la propia conferencia. Pues mira, si me permiten, vamos a dar lectura a unos 2, 3 puntos en la página 5 de ese documento de noviembre. ¿De noviembre? Ajá, donde dice, realidades que no podemos callar en el contexto de México actual, mexicano actual, ¿no? Entonces aquí señalan que nos dicen que se combate la corrupción, pero ante casos graves y escandalosos no se percibe la voluntad de esclarecerlos, por lo que prevalece la impunidad. Nos dicen que la economía va bien, pero muchas familias no pueden llenar su canasta básica y muchos jóvenes que no encuentran oportunidades de trabajo nos hacen ver que esto no es verdad. Nos dicen que se respetan las libertades, pero quienes expresan opiniones críticas son descalificados y señalados desde las más altas tribunas del poder. Nos dicen que somos el país más democrático del mundo, pero la realidad es que hemos visto cómo han comprometido los organismos y las instituciones que garantizaban la auténtica participación ciudadana para concentrar el poder arbitrariamente. Y señalan, vivimos en tiempos difíciles, la violencia se ha vuelto cotidiana, ese cáncer del crimen organizado que padecemos desde hace años ha extendido sus tentáculos a muchos rincones del país. Ninguno de los dirigentes que gobiernan este país ha logrado erradicar este mal. Algunos de los temas que los obispos en este documento, pues sí son muy críticos. Ahora, hay que recordar, el episcopio mexicano yo creo que también lleva muchos años siendo crítico sobre la realidad social, y lo cual creo que es bastante bueno. Sí. O sea, es una voz profética que lleva a la voz pública, digámoslo así, estos flagelos sociales. Pero lo que hace este documento en el 2025 es personalizar la responsabilidad de estos males. Es decir, nosotros no, la sociedad no es el problema, nosotros no somos el problema, nos dicen los otros, nos dice el gobierno federal, que son los únicos que habían dicho todo esto, que las cosas van bien cuando todos vemos que está mal. Podían haber dicho los obispos mexicanos, y ese es el asunto, podían haber dicho exactamente lo mismo sin personalizar el ataque, ¿no? Es decir,
hay falta de democracia, o sea, hay carencias democráticas evidentes, Sí. hay carencias económicas evidentes, hay carencias de seguridad evidentes, y es una denuncia profética. Pero en este momento, esa manera es decir, nosotros no tenemos el problema, sino que el problema es la falta de responsabilidad narrativa que está dando el gobierno federal frente a estos problemas. O sea, el problema quizá no sean los pobres o los violentados. Quizá el problema es que el gobierno no reconoce que hay pobres y violentados. Entonces, esto en medio de un mensaje en el que también se estaba hablando sobre los conflictos históricos entre el gobierno y la Iglesia Católica en 1926, pues evidentemente hace que muchas lecturas vayan cruzando los cables. Es decir, particularmente sectores tradicionalistas y muy agresivos del lado de la Iglesia, dicen, es que estamos frente a un nuevo Plutarco Elías Calles. Es que estamos frente a una nueva persecución religiosa. Es que tenemos, y de hecho hay un grupo un poco fanatizado, Viva Cristo Rey, en donde formalmente dicen hay que abolir al Estado laico y hay que instaurar un Estado cristiano con el rosario en la mano. El mensaje de los obispos mexicanos, en lugar de catequizar y ayudar a estos católicos a ponderar la vida de fe en medio de nuestra realidad, en realidad parece que les echó gasolina para que aceleraran en esa crítica, no al problema, no a la pobreza, a la violencia, sino a un gobierno que trata de ocultar la pobreza y la violencia. ¿No? Sí, encender las alertas, ¿no? ¿Y cómo cambia ahora el discurso al comunicado de julio? Pues es más benévolo, no es tan crítico y como les comento, ahora sí lo dirigen a las autoridades, ¿no? Claro. Y sí mencionan que pues que no quieren revivir las heridas del pasado, sino las quieren curar. A lo mejor hacen una pequeña corrección en su discurso tras líneas del primero que mandaron en noviembre, ¿no? Y esta situación, ¿a qué se podría deber? ¿Habrá habido algún diálogo con el gobierno, algún exhorto? ¿Es mala comunicación de origen? No, lo hemos comentado en otros capítulos. En realidad hay nula comunicación con las autoridades. Creo que están hablando de mundos muy diferentes. Sí. Y al hablar de mundos muy diferentes, pues salen comunicados de esta naturaleza. Como también la Presidencia de la República saca comunicados o sale con comunicación sobre temas de iglesia que están muy fuera de la realidad. Entonces, ese es un gran riesgo. El problema es lo que creo que traté de mencionar con claridad, es hay heridas todavía del pueblo mexicano sobre el tema de la persecución religiosa. Por supuesto que hubo crímenes de lesa humanidad por parte del ejército mexicano hace 100 años en contra de las familias, de los católicos, de los frailes, de las monjas, de todos, por supuesto, y están muy documentadas. También es obvio que hubo una reacción violenta por parte de los creyentes y que se agredió y también se ultimó a gente inocente solamente por estar más cerca del ideal post-revolucionario. Y esto necesita una restauración, o sea, necesita una manera de reconciliación nacional. Esas sí necesitan reconciliación. Y los obispos, por supuesto, que tienen esa responsabilidad de ayudar a la reconciliación. Pero me parece que en este documento, en el primero, no ayudan, al revés, meten gasolina en donde no tenían que meterlo. Y en este otro segundo, donde creo que hace falta es en la pluralidad de voces del episcopado mexicano. O sea, el conflicto religioso del 26 al 29 tuvo sus diferencias, incluso en aquella época en los obispos. No todos los obispos pensaban igual. Sí. Unos informaron al Papa de una cosa, otros hicieron otras cosas a ras del suelo. Y en este caso, en este particular momento, en el 2026, los obispos tampoco piensan unánimemente respecto, ¿no? Y estos documentos necesitan un diálogo transversal más amplio. Hay que recordarlo, y lo habíamos mencionado un poco fuera de las cámaras. En el 2010, con la celebración tanto del bicentenario de la independencia como el centenario de la revolución, la Conferencia del Episcopado Mexicano instauró una comisión especial de análisis sobre la participación de la Iglesia en ambos procesos históricos. Y fueron varios eventos académicos, especialistas, diálogo social, con centros educativos, con diplomáticos, fuerzas políticas. Fue muy amplio ese diálogo. El final de ese diálogo se pudo dar una voz.
Y en este caso, en los 100 años de este acontecimiento terrible para la vida mexicana, pero que nos ha configurado como lo que somos, no ha habido ese diálogo transversal, no han escuchado las opiniones de todos los obispos, ni los académicos, ni los historiadores, ni las fuerzas políticas, para tratar de entender ese proceso histórico y también nosotros en el 2026 reconciliarnos con esa parte histórica. Sí, no han tenido un programa ni un proyecto para difundir una información, ¿no? Por ejemplo, en este último documento, ellos tienen que aclarar, yo creo que porque son las críticas que recibieron, que no están favoreciendo a ningún partido político ni están en contra de ningún partido político. Yo creo que fueron parte de las críticas que recibieron a su primer documento, ¿no? Pero sin embargo, esta falta de espacios que ha tenido el episcopado mexicano o los obispos de manera individual, pues han sido acaparadas exactamente por este tipo de grupos, como tú mencionas, igual de ultraderecha, ¿no? Y mira, tenemos entre los sacerdotes mexicanos, hay buenos historiadores. Sí. Claro, sí. Tenemos gente que realmente puede hablar en los medios y a través de redes sociales y los estamos viendo muy inactivos. Este espacio, yo he estado escuchando algunas foros que ha tenido un sacerdote argentino de apellido Rabasi, y yo me pregunto, ¿qué no tenemos en México a sacerdotes, historiadores, que nos puedan dar una mejor visión de la que este sacerdote que se ve, que está identificado con la ultraderecha, nos está dando? Es una crítica muy puntual. A mí también me parece muy irresponsable por parte de organizadores y de sectores invitar a este sacerdote que evidentemente no es historiador, que es un divulgador de ortodoxia católica, que tiene su propia historia personal cercana a modelos políticos dictatoriales, y hay que decirlo con toda la claridad, y que de repente desde fuera nos quieran poner una lectura unidimensional de la persecución religiosa, pues me parece una irresponsabilidad grave. Porque en efecto, estos conflictos no los hemos dialogado como debiéramos. Es decir, inicia el conflicto religioso mucho antes del 26, pero se detona la violencia en el 26, termina en el 29, o al menos unas partes terminan, porque además se prolonga hasta el 1937. Pero en el 29 llegan los arreglos y el arreglo en el fondo genera una simulación, ¿no? El gobierno no ve a la iglesia no ve al gobierno, conviven un poco ahí a fuerza más que ganas, y hasta 1992 se vuelve a una institucionalización de las relaciones. Pero todo ese tiempo de simulación no permitió ni que el gobierno asumiera su parte de responsabilidad frente a la libertad religiosa, ni las autoridades católicas tampoco asumieron su responsabilidad frente a un país cambiante. Es decir, un país con instituciones sociales y democráticas distintas a las que existían antes de la Revolución, y que también esa representatividad y la pluralidad y diversidad de credos, pues es obligación para mirar una libertad religiosa más amplia, no para obtener beneficios, sino para coparticipar de la sociedad plural. Aquí lo platicamos en uno de los episodios de esta temporada, cómo incluso hoy persisten casos de intolerancia religiosa por parte de las mayorías. Es decir, tampoco ha habido una asimilación de la libertad religiosa y la pluralidad por parte de la Iglesia Católica, y no lo está catequizando a sus fieles. Y esto son deudas grandes, así como el gobierno tiene deudas grandes de la participación de los militares en el aniquilamiento de sus hermanos solamente por creer. Así también hay una carencia de parte de la Iglesia a responder que la pluralidad religiosa es una realidad que no podemos negar, ¿no? Y esta es una gran oportunidad para celebrarlo y para asimilarlo, para dialogarlo, para ponerlo en el escenario, pero como nuevamente ni hay una responsabilidad por parte del gobierno federal, ni parece que haya un diálogo transversal por parte de la Iglesia, pues nos quedamos con comentarios muy superficiales sobre lo que significó la persecución religiosa y la responsabilidad que tenemos hoy los ciudadanos en materia de libertad religiosa. Sí, estamos entrando tarde, ¿no? Sí, porque los obispos insisten en su último comunicado de julio, pues que no hay una plena libertad religiosa, ¿no? Y es cierto. Es cierto. Pero
pues no hay una comunicación. O sea, ¿cómo van a ellos a exponer cuando el gobierno federal actual no se ha abierto también a escucharlos? Ujú. No, y a las demás religiones, o sea, Sí, no nada Sí, más no, a no, ellos, no sí. solo nada a la más, católica, claro. de todas, hay un problema grave ahí. Y bueno, recordar que el catolicismo particularmente ha estado presente en todas las etapas históricas del país, o sea, lo vemos desde la independencia con Los curas, Hidalgo, los claro, morelos. no, pero con esto que llevaba Hidalgo el ayate, donde venía la Virgen, Claro. lo vimos con Iturbide, cuando terminó también jaló la figura de la Virgen, lo seguimos viendo más adelante después, y justo ahora que salió la encíclica de Magnificat Humanitas, recordamos aquella encíclica del antecesor de León XIV, que fue León XIII, ¿no? Uno de los antecesores, que justo lanza esta carta apostólica, Así es. y que ese es el parteaguas también de la guerra cristera. O sea, también ahí se promovían ciertos valores de que se comenzara a defender el trabajo de la clase obrera. Bueno, Ajá. sí. Y justo ahí es el parteaguas, y que se empiezan a organizar acá en México desde los católicos, ¿no? Y eso es lo que empieza a hacer ruido en el gobierno, y que dicen, no, ¿cómo es posible? No, a ver. Así es, Ajá. así es. Ligas obreras, católicos, solidarios, participando en la vida política y el gobierno. Por ejemplo, una de las cosas que poco se cuenta, pero hay que decirlo, pues de las primeras mujeres que participaron de manera activa en la política mexicana fueron mujeres cercanas al catolicismo, y no se les permitió el acceso ni al voto ni a ser votadas, justamente por el riesgo que el gobierno de aquel entonces, antirreligioso, preveía de que las mujeres iban a ser, digamos, como se manipuladas por los curas, ¿no? Entonces no se dejó que las mujeres participaran del voto ni ser votadas por ese miedo. Es decir, el socialismo, digamos, el constitucionalismo social postrevolucionario no favoreció al movimiento sufragista femenino en México. Curiosamente, los que querían el sufragio de las mujeres eran la iglesia, periodo histórico más o menos, ¿no? Y hoy también creo que ese es uno de los grandes problemas. Estamos hablando de estos grandes conflictos sociales y culturales que tenemos todavía hoy. Aquí lo hemos platicado. ¿Qué tanto derecho tenemos a vivir nuestra fe en el Palacio Legislativo o en las instancias públicas? No se sabe muy bien, todavía hay muchos márgenes allí. Y de repente tenemos dos instancias, una que lo pasa de noche, que es el gobierno federal, y otra, como la Conferencia del Episcopado Mexicano, que justamente no aborda estas grandes complejidades que necesitan ser dialogadas, ¿no? No parece haber un diálogo con sectores evangélicos, protestantes, musulmanes, y también los grandes sectores de no creyentes que han crecido en los últimos 20 años en México, que también tienen mucho que decir. Sí, porque no se ve realmente un trabajo que a todos los obispos en general les interese, como que los 100 años de la cristiada, ¿no? Exacto. Yo veo un trabajo, sí, en los obispos de la región del Bajío, a lo mejor porque ellos fueron donde más se alzó los fieles a defender lo que ellos llamaron su religión, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, pero sin embargo la arquidiócesis de Guadalajara sí está llevando a cabo programas importantes, tienen claro también ahí el santuario de los mártires cristeros, pero hacia otros estados yo no veo como que se identifiquen, como que ellos mismos lo están relegando solamente a una zona. O sea, yo no veo que en el norte o que en el sur las diócesis están haciendo como que los 100 años de la guerra cristera, vamos a reivindicar este movimiento. No, yo los veo muy alejados. Entonces, los documentos que puedan elaborar el Consejo de Presidencia, pues no les son cercanos, y menos lo van a difundir en su pueblo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y que ahí, dicho sea de paso, hay comentarios en redes sociales, yo los he leído, respecto a que la iglesia no está haciendo tantas olas por este centenario, debido a que tampoco la iglesia jugó el papel para defender el movimiento. O sea, básicamente en la cristiada los que estaban luchando eran los fieles. Sí. Ajá. Entonces, en algún momento también se vieron olvidados
que se sintieron traicionados. Sí, o sea, ahí exacto. es eso. Incluso. Ajá, ellos ahí se sienten traicionados por los acuerdos populares que se hacen y que ellos siempre han reclamado que nunca se les tomó en cuenta su opinión. Así es. Y que además, ante eso, en estos 2 documentos que está sacando la Conferencia del Episcopado Mexicano y en sus cápsulas que están sacando en redes sociales, no piden unas disculpas. Sí. O sea, hay cristeros todavía sobrevivientes, Sí. Claro. pues que se están esperando como que a ver qué mensaje nos dan en lo mismo, ante lo que ellos sintieron que era una traición. Sí. Ujú. Y no les piden ninguna disculpas. Para contextualizar, en la guerra, los obispos salen del país, la gran mayoría de los obispos mexicanos, se quedan 2 o 3, son bastante martiriales, pero los obispos se refugian en Estados Unidos, básicamente, y en otras partes, pero básicamente en Estados Unidos. Aquí se quedan varios curas, obviamente tienen que quitarse los hábitos, las monjas también, se regresan a sus casas con sus familiares, es un desastre horrible. Pero la violencia, es decir, el ejército mexicano, por supuesto que persiguió a los creyentes. Los creyentes se armaron, hicieron algunos, pues eso, vamos a llamarlos, ejércitos, pequeños ejércitos, que también echaron bala por todos lados, de acuerdo. Cuando llega, y se vivió como una guerra con las reglas de la guerra, ¿no? Muertos en batalla, heridos en batalla y ¿cómo se llaman? Capturados por la batalla, ¿no? O sea, los rehenes de ambos lados. Con los arreglos, en realidad el ejército o los pequeños ejércitos cristeros tienen que responder a todas las peticiones que el gobierno les hace. Devolverle a los militares que están retenidos, pedir disculpas sobre las violencias que también cometieron, que no fueron pocas. Los sacerdotes que evidentemente tomaron las armas y dirigieron batallones, pues también tuvieron que asimilar ese terreno. Y se esperaba que el gobierno federal también pidiera disculpas por las cantidades de vejaciones terribles, asesinatos, violaciones y los rehenes. Y los cristeros se quedaron esperando, porque ni rehenes, ni perdones, ni nada. Y el problema es que cuando reclamaban a sus obispos, oigan, tenemos estas heridas, los obispos dijeron, ya ni le muevas. Eso lo sintieron como una traición muy, muy fuerte. Y que sigue además sobreviviendo hubo hoy. asesinatos todavía de algunos líderes religiosos de la cristiana, Claro, ¿no? claro. A muchos que se alzaron después de los acuerdos, cuando dijimos, bueno, ya están todo en paz. O sea, no fue así porque el gobierno no respetó los acuerdos. Así es. Y todavía asesinó a mucha gente de los que participaron en la cristiandad. Y creo que esa parte de la historia, no sé si los obispos la estén omitiendo, porque así les convenga, pero no la destacan. O sea, no destacan realmente. Sí, en una parte de alguno de los 2 documentos, pues reconocen que no estuvieron a la altura de lo que las fieles esperaban, pero un reconocimiento sin una disculpa no vale, ¿no? Sin duda. No, sí, sin duda. Y sí, hay una cosa de reconciliación del gobierno y los militares que, miren, a las distancias, en efecto, siguen estando intocables muchas de las cúpulas del ejército mexicano. Y el asunto es que no poder reconocer que también hubo unos excesos y unas agresiones o violaciones incluso de las normas de la guerra y de la cual nadie se hizo responsable, ¿no? El propio asesino del padre Pro, que fue pues vivió muchos años, vivió al amparo del poder, se le hacían entrevistas, algunas son históricas. No hubo una responsabilidad de esos crímenes de lesa humanidad que sucedieron en aquel entonces. Y se entendía porque era el mismo partido político, ¿no? Era el unipartido que controlaba tanto presidencia como toda la dinámica política y económica en el país. Pero ya después de la transición, en realidad tendríamos que entender muchísimas más cosas y asumirlas con más claridad, ¿no? Pero parece que también este gobierno no le quiere hacer interesa. memoria de eso. Y no le interesa tampoco. O sea, hay que ser honestos, ¿no? Pues qué terrible. Yo quiero destacar 2 cosas también de los mensajes que también los obispos intentan decir, que sí celebramos y que no celebramos. Celebrar, por supuesto, la fidelidad de un pueblo mexicano que a pesar de las dificultades, pues mantuvo la fe, ¿no? Mantuvo esas grandes ganas de seguir creyendo, que eso no es poca cosa en medio de las circunstancias. Lo segundo, pues el sacrificio de los mártires, que principalmente
en medio de toda la violencia, en medio de la presión de sus propios hermanos para que tomaran las armas, no las tomaron, decidieron poner la otra mejilla, decidieron vivir las heroicidades cristianas en lugar de tomar las armas y que al final sufrieron el martirio. Eso también se celebra. Y finalmente hay una cosa que a mí no me gusta, como lo expresaron los obispos, cuando dice la falta de libertad religiosa, cuando es mayúsculo y cuando es evidente, siempre cuesta sangre, ¿no? Yo creo que es una exageración retórica fuerte, porque evidentemente sí es necesaria más libertad religiosa en este país, no la hemos tenido desde hace muchos años, creo que nunca la hemos tenido, y tenemos que construirla, pero como comparar que una libertad de esta naturaleza detona, la ausencia de una libertad de estas detona hechos violentos, me parece también pues no actualizar no solamente políticamente la realidad, sino particularmente doctrinalmente de la Iglesia. La Iglesia en 1926-29 era otra Iglesia, no había sucedido el Concilio Vaticano II, no teníamos libertad religiosa los católicos como un principio toral, no teníamos, digamos, la pluralidad religiosa como también un respeto que los católicos tenemos que dar a los demás. Todavía consideramos que los judíos eran pérfidos y tenían que convertirse a fuerza. En fin, había otra manera de entender la Iglesia. Entonces los obispos mexicanos creo que en esta parte como que olvidan todo lo que ha pasado en el siglo XX en la Iglesia Católica, particularmente el Concilio Vaticano II y los últimos pontificados, particularmente Benedicto, Francisco y León XIV, en donde reivindican la democracia como un ejercicio colectivo plural, no como una dominación cultural uniforme. Por mucho que seamos católicos y muchas comunidades sean católicas, no quiere decir que esa perspectiva política tenga que ser dominante sobre los demás. Esto lo han dicho Concilio Vaticano y los últimos 3 papas. Y aquí como que estamos leyendo la historia en donde decimos, si no hay la libertad que nosotros queremos, entonces no se quejan de que haya violencia y sangre. Y esto creo que es un error narrativo en el documento y que va en contra justamente de las 2 otras cosas que sí se celebran: el martirio de los inocentes y la fidelidad de un pueblo que en este hoy y en ahora, esta fidelidad es respetuosa de la libertad religiosa, no solamente de ellos, sino de los demás. Y esto no aparece en el documento. Pues tendremos que esperar a próximos documentos del episcopado mexicano, donde ojalá hagan correcciones y donde en realidad sea un documento consensuado como ellos son. Es un colegio el episcopado mexicano, que actúe como colegio que son, y que entonces todos los obispos en realidad participen y hagan esta difusión de lo que ello significa, pues la cristiada, independientemente si el gobierno federal quiere participar o no. A lo mejor pues no quiere participar porque no le conviene, ¿no? Bueno, pongamos, claro, desde ahí, claro, ¿no? Claro. Es poner en entredicho del pasado la actuación de los militares o la actuación de un expresidente, pero vamos, eso es el pasado. Claro. No hay que descontextualizar, como lo dice Felipe. Es una iglesia muy diferente, un contexto muy diferente, y todavía hacer referencia al llamado casi que vamos a tomar de nuevo las armas, pues no. Claro. O sea, hay grupos que yo creo sí están todavía con esas ideas, pero pues no hay que enaltecerlos, ¿no? No hay que apoyarlos ni darles un espacio para que esta idea siga creciendo en ciertos sectores de la sociedad, sobre todo en algunos sectores rurales, ¿no? Claro. Sí. Donde la devoción cristiana y cristera pues sigue siendo fuerte. Y ahí es donde hace falta, y hay una crítica que se tiene que hacer la Iglesia, falta catequesis. Es decir, no se le podemos pedir al gobierno que convierta el pensamiento de estos neocristeros. No se lo podemos pedir a los académicos, ni le podemos pedir a los especialistas. O sea, quien realmente ellos consideran que son sus líderes, pastores y orientadores, son los obispos y sus sacerdotes. Sí. Si los obispos y los sacerdotes no están auxiliando que estos grupos asimilen la realidad religiosa que ha vivido México en los últimos 100 años, pues nadie lo va a hacer. Entonces ahí sí hay una responsabilidad catequética importante, acompañar a estos grupos y decirles, hijo mío,
en 100 años hemos cambiado un montón. Sí. Y estas son las cosas que sí le vale la pena luchar. Hace 100 años veníamos de la revolución, todo el mundo tenía una escopeta, un revólver en la cintura porque veníamos de una revolución. Sí. Hoy no venimos de una revolución, pero además ya pasaron la Declaración de los Derechos Universales del Hombre en los años 60, pasó el Concilio Vaticano en los años 60 y pasado Benedicto, Francisco y León apostándole a la democracia plural y colectiva en lugar de a una decisión monolítica, cultural, hegemónica, ¿no? Y esto lo tenemos que decir a los católicos y nosotros no, los pastores. Por eso es importante que el episcopado mexicano establezca proyectos o programas donde no nada más sus sacerdotes, que son historiadores y que pueden dar un mejor mensaje que los que están dando algunas otras personas, que les están dando entrada las mismas diócesis o en medios digitales, sino que sean también académicos. Claro. Hay mucha investigación con los académicos de todas las universidades del país, pues vamos a darle esta entrada, hay que organizar foros, pues entonces realmente para que se entienda y se difunda el mensaje que quieren dar los obispos y no que los estén dando tras líneas en documentos donde más que ellos estar haciendo un recuerdo de la guerra cristera, están manifestando su agenda política, Sí. ¿no? Porque en los dos documentos Directo. y en el segundo le bajan un poco a la crítica contra la Cuarta T, sin embargo sí por ahí hay algunos párrafos donde la vuelven a atacar, pero más que nada ellos están, yo lo entiendo así, están manifestando la agenda política que los obispos quieren retomar. Claro. Así es. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, pues para ir cerrando, pues solo hay que recordar que la historia es precisamente para no volver a caer en los mismos errores, ¿no? O sea, ahí el error es que no aprendamos de lo que ya se vivió, ¿no? ¿Y cómo cerramos, Felipe? Pues yo también esperanzado en que estos grandes huecos poco a poco vayan siendo atendidos por diferentes sectores. Es decir, que los obispos recuerden que hay un plan global, un proyecto global de pastoral, en donde hay compromisos catequéticos, pastorales, asistenciales, culturales muy interesantes en esas 6 opciones pastorales. Esa es la ruta de trabajo. Espero que también académicos, historiadores, especialistas revisen la manera integral en cómo estamos respondiendo a estos desafíos hoy, de mirar nuestra historia. Y finalmente, a través de estos ejercicios como Bajo Llave y otros, en donde nos atrevemos a decir cuáles son los riesgos que vemos a ras de suelo con estos grupos que se incendian rápidamente y que politizan heridas que son reales y las politizan para tratar de generar agendas en el hoy y en la hora, agendas políticas, pues es un riesgo porque esa no es la participación real de la Iglesia en la sociedad. Yo desde aquí exhortar infinitamente a los pastores, a los sacerdotes, a catequizar en la dinámica actual de la Iglesia, no a regresar hace 100 años a pensar que esos son las orientaciones que necesitamos hoy. Es una Iglesia distinta, tiene las mismas bases y creencias, pero tiene una mirada distinta de cómo se vivió hace 100 años. Evitarlo me parece que es un flaco favor a la historia. Y finalmente, pues por supuesto que necesitamos una reconciliación política al respecto, ¿no? Hay que reconocer que la gente sí tiene heridas, hay que reconocer que la gente muchas veces fue brutalmente tratada solamente por creer o tener una creencia, y estas cosas no se tienen que repetir. Pero así como no se tienen que repetir con los católicos, no se tienen que repetir con ningún otro tipo de creencias hoy. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.